Hola a todos, hoy vamos a meternos de lleno en la nueva guía ICHQ2R2. El objetivo es muy claro, dar una guía práctica a nivel experto para poder diseñar y sobre todo defender una estrategia de validación de procedimientos analíticos que esté perfectamente alineada con las nuevas directrices ICHQ2R2 y también con la Q14. Para empezar, lo primero que hay que entender es que las reglas del juego han cambiado. La validación ya no es un evento aislado, un simple trámite al final del desarrollo. Como vemos aquí en el ciclo de vida, la validación bajo ICHQ2R2 es ahora la pieza que lo conecta todo. Es el puente que une el conocimiento que hemos generado durante el desarrollo, bajo ICHQ14, con la gestión continua del método durante toda su vida útil. Dejar de ver la validación como una simple casilla que marcar es de verdad el primer paso para una estrategia que se sostenga por sí misma. Vale. Esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, vamos a analizar a fondo este nuevo paradigma. Después, nos metemos de cabeza a diseñar la estrategia, a ver cómo elegir las características de desempeño correctas y, muy importante, a fijar criterios que se puedan defender. Y para terminar, tocaremos algunos temas avanzados que lo unen todo. Venga, pues entramos de lleno en la primera sección, el nuevo paradigma de validación. Vamos a aclarar exactamente cuál es el alcance y el contexto de esta nueva guía. El alcance es muy específico. La guía aplica los estudios de validación para el registro y se centra sobre todo en la liberación comercial y en la estabilidad. Ahora bien, tiene una flexibilidad que nos permite usar sus principios, siempre basados en riesgo, para otros controles, como por ejemplo los controles en proceso. Y aquí viene un punto clave, que es un alivio para muchos. No es retroactiva. Los métodos que ya tenemos, los legacy, no necesitan revalidarse bajo esta guía, a no ser que un cambio importante lo justifique. Esto nos permite enfocar los recursos donde de verdad importa, en los nuevos desarrollos. Fijaos bien en este diagrama porque es el corazón del nuevo enfoque. Nos enseña que el protocolo de validación ya no se escribe desde cero, en el vacío. Se alimenta directamente de todo el conocimiento que hemos generado en el desarrollo bajo Q14. Ese es el input. Después de ejecutar los tests, el informe de validación se convierte en un output fundamental que no solo cierra el estudio, sino que además retroalimenta la gestión del ciclo de vida. Es un sistema vivo, dinámico y sobre todo documentado. Vale, visto el qué, vamos ahora al cómo. Pasamos a la segunda sección para ver cómo se construye esto en la práctica. Vamos a diseñar la estrategia de validación, que se apoya en 4 pilares fundamentales. Antes de tocar una sola pipeta, la estrategia tiene que estar blindada y se sostiene sobre estos 4 pilares. El primero, ¿qué sabemos ya? Es la evaluación de todo nuestro conocimiento previo. El segundo, ¿cuál es el plan logístico? Definir el enfoque, por ejemplo, si va a ser un estudio en un solo laboratorio. El tercero, ¿qué experimentos son estrictamente necesarios? Se trata del diseño experimental. Y el cuarto, ¿cómo definimos el éxito? Pues estableciendo criterios de desempeño que sean claros y, sobre todo, justificables. Y claro, esto nos lleva a la pregunta del millón, la que esta nueva guía por fin aborda de frente. ¿De verdad podemos usar los datos de desarrollo para la validación formal? La respuesta es que sí, y es un pero grande. Esto no es un cheque en blanco. Requiere un proceso de justificación que sea riguroso y que esté perfectamente documentado. El primer paso es identificar todo el conocimiento que tenemos, datos de desarrollo, de plataformas analíticas, de estudios de robustez. El segundo paso es crítico, evaluar su calidad, bajo qué supervisión se generaron esos datos. El tercero es verificar, ¿cumplen esos datos los criterios que necesitamos? Y el cuarto paso es donde nos la jugamos ante la autoridad, justificar formalmente en el protocolo por qué esos datos son adecuados para su propósito. Todo esto significa que el protocolo de validación ya no es un simple trámite, se eleva a la categoría de documento estratégico. Y estos elementos que vemos no son opcionales, son el mínimo para una defensa sólida. Tiene que detallar qué se va a medir y contra qué criterios, justificar por qué no se repiten experimentos si usamos conocimiento previo y describir con una precisión absoluta el diseño experimental de los nuevos tests, incluyendo el número de laboratorios y de réplicas. Cada uno de estos puntos es una posible pregunta de un inspector. Ahora, vamos a ponernos el sombrero de inspector. Una pregunta directa a la yugular podría ser esta. ¿Cómo me demuestra que esos datos de desarrollo que no se generaron bajo un estricto entorno GMP son fiables para su validación? La defensa aquí se basa en 2 pilares: justificación científica y trazabilidad total. La respuesta está en el dossier. Se documenta todo en el protocolo y en el informe, con referencias cruzadas a los informes de desarrollo. La clave es demostrar que, aunque los estudios de desarrollo no fueran GMP, se usaron materiales y equipos representativos del proceso comercial y que los resultados cumplieron criterios que ya estaban predefinidos. Y esta narrativa se presenta en las secciones 3.2S43 para la sustancia activa o 3.2P53 para el producto terminado del CTD. Perfecto, estrategia lista. Ahora toca bajar al detalle.
¿Qué vamos a medir exactamente? Aquí es donde la tabla 1 de la guía se convierte en nuestra herramienta principal. Esta tabla es básicamente nuestro mapa de decisiones, y su lógica es impecable. En las columnas tenemos el propósito del método. ¿Es para identidad? ¿Para impurezas? ¿Para valoración? En las filas, las características de desempeño. La tabla nos dice exactamente qué casillas hay que marcar para cada tipo de método. Conecta el para qué con el qué se debe validar, y así elimina cualquier ambigüedad. Vamos a verlo con un caso práctico para que quede clarísimo. Para un ensayo de valoración, la tabla exige demostrar especificidad, respuesta, rango, exactitud y precisión. Sin embargo, para un ensayo cuantitativo de impurezas, los requisitos son casi idénticos, pero ojo, se añade un elemento crítico, el límite inferior del rango, lo que conocemos como límite de cuantificación o QL. La tabla guía estas decisiones de una forma que no deja lugar a dudas. Y aquí vienen los cambios que de verdad modernizan todo esto. Primero, linealidad evoluciona a respuesta. Esto es un avance brutal porque por fin se reconoce formalmente que muchos métodos, especialmente los bioensayos, no siguen un modelo lineal y abre la puerta a usar modelos matemáticos más apropiados. Segundo, DL y QL se integran en un concepto más global, el límite inferior del rango. Y por último, algo muy importante para ser más eficientes. Se formaliza la posibilidad de evaluar la exactitud y la precisión de forma combinada, lo que puede optimizar muchísimo el diseño experimental. Vale, ya sabemos qué test hacer. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la nota de corte? Vamos a ver cómo se fijan criterios que de verdad se puedan defender ante cualquiera. Para poder medir algo necesitamos una regla. En nuestro mundo, esa regla es el material de referencia. La guía armoniza su definición con la de otras guías como ICH Q6b y con el vocabulario internacional de metrología, lo que es clave para la consistencia regulatoria. Este material, que tiene que ser homogéneo y estable, es nuestro patrón oro, la referencia contra la que evaluamos el desempeño de nuestro método. Y aquí está el mensaje central de la guía sobre este tema, el que hay que grabarse a fuego. Se acabó el corta y pega. Criterios como la recuperación tiene que estar entre 98 y 102% ya no son aceptables si no están justificados. La justificación tiene que ser científica y basarse en el conocimiento del producto y del proceso. Por ejemplo, la variabilidad que permite el método debe ser mucho menor que el rango de la especificación del producto. Solo así podremos tomar decisiones fiables sobre los lotes. Y para terminar, en nuestra quinta sección vamos a tocar algunos temas un poco más avanzados, esos que conectan el estudio de validación con el uso rutinario y el ciclo de vida del producto. Los SSTs no son parte de la validación, pero sí son parte integral del procedimiento. Son como los chequeos de salud que hacemos en cada secuencia para asegurarnos de que el sistema está funcionando tal y como se validó. El punto clave aquí es que los datos de la validación, como la precisión, son el input perfecto para establecer o confirmar que los criterios de aceptación de los SSTs son realistas y son apropiados. ¿Y qué pasa con estos métodos más modernos? Los que se desarrollan con un enfoque mejorado, con una región operable o MODER. La guía aquí es muy pragmática y fomenta la eficiencia. No es necesario validar experimentalmente toda la región. El punto o el rango de uso rutinario sí que debe estar cubierto por la validación formal. El resto de la región se puede justificar con los datos de desarrollo y una buena evaluación de riesgos que demuestre que el desempeño se mantiene. De nuevo, la pregunta del inspector. ¿Me está diciendo que espera que valide experimentalmente cada punto de su región de diseño operable? La respuesta, según la guía, es que no. No es necesario ni práctico. La clave, una vez más, es la justificación basada en el riesgo y asegurarse de que el punto de operación rutinario esté perfectamente cubierto por la validación. Y para terminar, una reflexión final. La verdadera lección de esta guía no es solo cómo pasar una auditoría, es cómo podemos utilizar estos principios de estrategia, justificación y ciclo de vida para diseñar desde el minuto 1 procedimientos analíticos que no solo cumplen, sino que son, por diseño, más robustos, más fiables y más científicos. Esa es la verdadera meta.